¿Cómo fue posible que un dinosaurio del que casi no se sabía nada fue capaz de derrotar a un T-Rex en Jurassic Park 3? ¿Y por qué era tan diferente a su contraparte real? Hoy exploraremos el origen del monstruo de Sorna y la posibilidad de que haya sido el primer híbrido creado por InGen. Para aquellos que aún no lo saben, las raíces de Jurassic Park están profundamente vinculadas con el horror científico. Desde las novelas se nos dejó un aspecto claro: el poder genético puede ser más terrorífico que fascinante cuando los límites naturales son cruzados. Si bien este aspecto está más oculto en las películas, la idea de traer de vuelta criaturas del pasado, de las que no sabemos nada, tan solo especulaciones, es aterradora. En Jurassic Park 3 fue presentado un dinosaurio que dejó asombrado a todos, pero al mismo tiempo les puso la piel de gallina: el Spinosaurus aegyptiacus. Aegyptiacus fue un dinosaurio carnívoro que vivió hace unos 95 millones de años en lo que hoy es el norte de África. Pero el problema con su representación en Jurassic Park 3 es que en ese momento sus fósiles apenas eran fragmentos. No se sabía con certeza cómo era su cuerpo, ni si realmente podía ser el depredador alfa de su ecosistema. Hoy sabemos que el Spinosaurus real probablemente pasaba más tiempo en el agua, tenía patas traseras más cortas y no era un depredador terrestre ágil como se muestra en la película. Entonces, ¿cómo es que el Spinosaurus de Jurassic Park 3 es tan diferente? Una posible teoría podría ser que el monstruo de Sorna es en realidad una reconstrucción híbrida de diferentes especies, por lo que me atrevo a presentarte la siguiente teoría. Si bien se ha discutido si el Spinosaurus es una amalgama, híbrido o transgénico, hay que mencionar que el término híbrido en Jurassic Park no tiene el rigor científico que debería. Para efectos narrativos de la franquicia, un híbrido es un dinosaurio creado a partir de varios especímenes insertados en una plantilla dominante para crear un nuevo dinosaurio. Un ejemplo de ello es la Indominus Rex, que fue creada con genes de más de 10 especies de dinosaurios, entre otros seres vivos, pero su plantilla es la de un Tyrannosaurus, por lo que en un sentido científico estricto, Indominus, Indoraptor y Scorpius Rex son organismos genéticamente modificados, pero a los cuales la franquicia, para efectos prácticos y sentido narrativo, ha llamado híbridos. En este video te dejo una explicación más a detalle de los híbridos y mutantes en la saga. Ahora bien, entender esto resulta importante para comprender si el Spinosaurus podría haber sido un híbrido. Al principio de Jurassic Park 3, Billy Brennan, el compañero de Alan Grant, no logra identificar al espécimen que los atacó y llega a confundirlo con un Baryonyx. Aquí tenemos una de las primeras pistas. Presta atención. Después de los fracasos del parque de Hammond y el desastre de San Diego, InGen cayó en una crisis económica. Sorna era su complejo de investigación. Los fascinantes avances de Hammond e InGen llamaron la atención de un poderoso corporativo, Masrani Global. Según las investigaciones de Claire Dearing y el DPG, en algún momento cercano a los años 2000, Masrani e InGen decidieron montar un proyecto que sería conocido como el Proyecto Regensis. Este proyecto tenía por objeto mejorar las técnicas de clonación, buscando tanto especímenes más limpios como los velociraptors que vemos en Isla Sorna, como la manipulación genética mediante la experimentación con nuevas especies que recién empezaban a ser descubiertas. El equipo de investigación, donde se asume el jefe era Henry Wu, aprovecharían la infraestructura preexistente en el sitio B o la Isla Sorna para realizar estos experimentos. Sin embargo, en un punto del proyecto, se sospecha que este fue abandonado por el temor de ser descubiertos, pero se puede teorizar que debido a lo que vemos en Jurassic Park 3, lo que realmente hizo que el proyecto fuera abandonado fue que los experimentos se salieron de control. Por eso es que en Sorna podemos ver dinosaurios mucho más avanzados que en las cintas precursoras, la inteligencia de los raptores, los pteranodones con dientes, algo que no era natural. La novela del Mundo Perdido menciona a otros muchos horrores que habitan la isla Sorna, un tema que podemos abordar en un próximo video, lo que daría más sentido a esta teoría. No obstante, para fines de este video, la presencia de aquel monstruo en esa isla es lo único que necesitamos. Dado que Billy es incapaz de reconocer al dinosaurio que los ataca y Alan Grant logra identificarlo hasta que puede observar detenidamente las pistas asegurando que se trata del Aegyptiacus, nos llevan a pensar que Alan solo pudo identificar al monstruo de Sorna por su aleta. Al no haber visto nunca el espécimen ni tener un registro completo de este,
Alan tiene dificultades para identificarlo a primera vista. Lo que Alan sabe del Spinosaurus es muy poco, pero está convencido que no era un depredador terrestre. Estaba claro que por aquella monstruosa vela en la espalda era el Spinosaurus aegyptiacus, pero una versión más oscura de él, de aquel espécimen del que muy poco se sabía. El tamaño, la ferocidad, la fuerza, la inteligencia e implacabilidad no coinciden con este. Según Claire Dearing, el proyecto Regensis permitió a los científicos de InGen perfeccionar sus métodos de manipulación genética, incluyendo una técnica que le daría vida a los temibles híbridos. Esta técnica era conocida como amalgamiento. Esta novedosa técnica utilizaba manipulación genética a partir de una plantilla que servía como estructura. La estructura debía ser lo suficientemente fuerte para resistir los implantes genéticos que se empalmarían en ella. De este modo, a una especie preexistente se le podrían dar características que no eran naturales de ella, creando así a una criatura diferente. Las diferencias naturales entre el monstruo de Sorna y su ancestro son evidentes, debido a que para el momento del proyecto, la información del Spinosaurus era escasa, e InGen tenía intenciones de traer a la vida nuevas especies. Para InGen pudo resultar fácil utilizar los fragmentos genéticos del Spinosaurus como plantilla, y a su vez complementarlos con parientes cercanos de este, el Baryonyx, el Suchomimus y el Irritator. Esto podría explicar por qué Bill identifica a la criatura como un Baryonyx. Además, existen varios detalles que podrían indicar que el Spinosaurus no era un dinosaurio normal, reforzando la teoría. Una de ellas es el tamaño exagerado. En la película, el Spinosaurus es mucho más grande que cualquier otro dinosaurio, incluso para los estándares de Jurassic Park. La criatura muestra un comportamiento atípico, no actúa como un depredador natural, sino como un monstruo que persigue a los humanos sin razón, capacidad de nadar y cazar en tierra. Ningún dinosaurio conocido hasta ese momento tenía esas habilidades combinadas de forma tan efectiva. Además de esto, el Spinosaurus era extremadamente fuerte, derribando una cerca de metal, destruyendo un avión y matando a un T-Rex rompiéndole un cuello en segundos, algo que cualquier otro espécimen tendría dificultades para lograr. Todo esto potenciado por una astucia depredadora sin igual. La criatura no solamente era fuerte y brutalmente despiadada, sino que también poseía un gran sentido de inteligencia depredadora, de lo que también podemos deducir tenía un sentido olfativo mejorado, pues en todas las ocasiones fue capaz de rastrear a los humanos. En las anteriores entregas jamás vimos a ningún dinosaurio comportarse en la forma que el Spinosaurus lo hacía. Esta criatura sentó el precedente para lo que veríamos más adelante en la saga. Los raptores del parque, aunque extremadamente agresivos, eran guiados por un instinto de caza. Aunque inteligentes, estas criaturas solamente cazaban a lo que estuviera en su radar. No mostraban las habilidades de rastreo del Spinosaurus. En el mundo perdido, la conducta de los Tyrannosaurus puede ser explicada por su instinto paternal, los cuales sí perseguían a los humanos por considerarlos una amenaza para su cría, pero la manera en la que el Spinosaurus cazaba y perseguía a los humanos, y el hecho de que haya traído un desbalance ecológico a Isla Sorna, disfrutando incluso la caza de Tyrannosaurus, nos hacen pensar que esta criatura realmente tenía un trasfondo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Si analizamos todos estos elementos combinados, nos llevan a una conclusión teórica en la que podemos decir que el Spinosaurus de Jurassic Park, o el fenómeno genético de InGen como lo he nombrado en este canal, fue un precursor de los híbridos que veríamos más adelante en la franquicia. Con el proyecto Regensis, InGen experimentó con la amalgamación de especies, probando técnicas avanzadas de manipulación genética. Sin embargo, a diferencia de los híbridos que aparecerían más adelante, el Spinosaurus fue una fusión más sutil, utilizando genes de sus parientes más cercanos para rellenar los huecos genéticos de un espécimen que prácticamente era desconocido. Esta mezcla no habría sido al azar. Cada una de estas especies aportó una característica clave que transformó a esta criatura en un superdepredador terrestre y acuático. Sus brazos poderosos y largas garras provienen del Baryonyx, un espinosáurido más robusto que poseía enormes garras de más de 30 centímetros, diseñadas para desgarrar a sus presas. Su resistencia metabólica y velocidad pueden explicarse por la integración de genes del Suchomimus, un depredador más ligero y ágil, cuya fisiología pudo otorgarle al Spinosaurus la capacidad de correr, embestir y derribar obstáculos con fuerza y rapidez, que desafían todo lo que sabemos sobre su movilidad en el registro fósil. Finalmente, su inusual mordida podría haber sido reforzada por el Irritator, otro espinosáurido con una mandíbula más compacta y robusta, lo que habría permitido a esta criatura destrozar un avión con una facilidad inquietante y lograr romper el cuello del T-Rex.
La combinación de estos rasgos en su base genética creó a un verdadero monstruo, y si bien esto por sí solo podría explicar un aumento en su agresividad, hay algo aún más aterrador en su comportamiento. Se ha teorizado que durante su desarrollo, InGen no dejó de realizar crueles experimentos con él, sometiéndolo a pruebas brutales para perfeccionar su diseño. Esto nos lleva a pensar que esta bestia no solo es violenta por naturaleza, sino que podría aportar un banco de memoria genético heredado, un vestigio de las atrocidades sufridas por sus predecesores, con aquellas versiones que fueron proyectos fallidos. Si consideramos esto por un segundo, su agresividad extrema no solamente es un instinto producto de su hibridación, sino un trauma incrustado en su código genético, el resultado de incontrolables experimentos fallidos antes de dar con el producto definitivo. Incluso se ha especulado que el personal de InGen no abandonó la instalación por miedo a ser descubiertos, sino porque el Spinosaurus se salió de control. Esto explicaría el estado ruinoso del laboratorio en Isla Sorna. Piensa esto: si InGen hubiera dejado la isla únicamente por razones legales, ¿por qué habrían dejado pruebas tan evidentes de su trabajo clandestino? La única explicación lógica es que hubo un evento catastrófico que los obligó a evacuar, un agente del caos que no pudo ser contenido, y ese agente es el terror de Sorna. Esta teoría también justificaría su aparente psicosis y violenta aversión hacia los humanos. La presencia de esta criatura en la isla alteró el equilibrio del ecosistema, convirtiéndolo en un megadepredador, sin temor a atacar cualquier amenaza o criatura que se pusiera en su camino. La criatura llegó a tomar tal dominancia que incluso lo llevó a considerar al Tyrannosaurus Rex como su principal rival. De hecho, sabemos que la criatura se sentía atraído por la orina del T-Rex, lo que sugiere que el Spinosaurus cazaba activamente a esta criatura en la isla, o al menos disfrutaba de los enfrentamientos contra este. El destino del fenómeno genético de InGen sigue siendo desconocido. Algunos creen que el monstruo de Sorna es el mismo Spinosaurus que aparece en Campamento Cretácico, basándose en una entrevista de Scott Creamer, creador de la serie, en el que menciona al youtuber Serp. Sé que hay mucha controversia al respecto, sé que a veces cuando las cosas no se alinean perfectamente, pero en mi mente son lo mismo. Sé que muchos se quejan sobre el rugido y eso y aquello, pero en realidad esa era mi intención. Sin embargo, como pueden notar, Creamer nunca afirma de manera concreta que sea el mismo Spinosaurus, sino que simplemente tenía la intención de que lo fuera, a pesar de que hay inconsistencias en la línea temporal. Eso es solo su interpretación personal, no una confirmación oficial, y aunque podría ser una gran referencia, muchos sabemos que el rey de Sorna merece un regreso a la pantalla grande. ¿Es posible que el Spinosaurus haya sido el primer híbrido no intencionado de InGen? ¿Crees que el Spinosaurus de Campamento Cretácico es realmente el mismo? ¿O piensas que hará un regreso en la pantalla grande? Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima entrega.